por muy experimentado que sea en la palabra, por mucho tiempo que esté caminando con el Señor, no habrá un momento que en su soledad, cuando está recapacitando en lo que ha hecho y lo que no ha hecho, habrá podido tener algún tipo de dudas. Dios ha sido bueno con nosotros. Amén. Todo el tiempo, hermano. Todo el tiempo el Señor ha estado al cargo y al pendiente de cada uno de nosotros, aún sin nosotros saberlo y aún sin entenderlo. Les invito, hermanos, me acompañen al libro de Mateo. Estaremos leyendo capítulo 11 del versículo 1 al 11. Gloria a Dios, bendito sea su santo nombre. Pueden tomar asiento. Inicié preguntando si en algún momento hemos podido tener algún tipo de dudas. ¿Cuántos saben que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros? Todos lo entienden. La pregunta sería si yo he tenido dudas de ese propósito en algún momento. Amén. ¿Hemos tenido dudas del propósito de Dios en nuestras vidas? Sí. Yo lo he tenido. Yo lo he tenido. ¿Resulta fácil para algunos cumplir con el propósito de Dios? Inicié preguntando si esto era fácil. Hemos tenido dudas acerca del propósito de Dios en nuestras vidas. Y me alegro, hermano, que algunos hayan respondido con sinceridad, porque somos seres humanos sujetos a ciertos temores, a ciertas situaciones. Muchas veces no podemos escapar de ese tipo de situaciones. Pero ¿a dónde presentamos esas situaciones? Uno de los elementos que más puede afectar al ser humano o a cada uno de nosotros es la duda, hermanos. Es la duda. Algunas dudas son de poca importancia, son mínimas, son detalles. Por ejemplo, usted sale de su casa con destino a algún lugar, a su trabajo, a su universidad, a su colegio, y en el camino usted se olvida. ¿Habré dejado la estufa prendida? ¿Habré dejado la llave en la cerradura? Esas son dudas. ¿Habré apagado la pluma? Y esas dudas en muchas ocasiones te hacen devolverte a tu casa a verificar que todo esté bien. Son dudas mínimas, pero siguen siendo dudas. Son dudas que te llevan a tomar cierta decisión. Son dudas fáciles de rectificar. Se pueden hacer con sencillez y se pueden hacer de una forma rápida. Pero hay otras dudas que no son tan rápidas de resolver. Por ejemplo, ¿sé yo cuál es el propósito de mi vida? Hay personas que tienen años sirviéndole al Señor y todavía no entienden con claridad cuál es su verdadero propósito en su vida. Muchos años. Por eso le expliqué antes que hay dudas que son fáciles de resolver y otras toman mayor tiempo. Otra duda que tiene el ser humano es preguntarse, ¿seré amado? Son dudas que tiene el ser humano. ¿Seré amado? ¿Puedo yo ser amado? Vivimos muchos años con nuestras parejas, con nuestra esposa o con nuestro esposo, y todavía mantenemos ese tipo de dudas. ¿Tendré el trato que yo me merezco en este lugar? ¿Tendré el respeto? ¿Tendré la consideración por parte de mi pareja?
Son dudas más complejas. Ya empiezan a tomar más forma, son más fuertes, pero siguen siendo dudas. Otra duda es si yo estoy capacitado para amar a otras personas. Y todo entra en la duda inicial, mi propósito. Y empiezo a tener otras dudas. Primero, si yo puedo ser amado, y después si yo puedo amar a otros. Si tengo esa capacidad realmente. Inicié hablando de parejas, de matrimonios, pero también tengo que tener inclinación a ser amado por otras personas que no tienen que ver nada en mi matrimonio, y poder amar a otras personas que no están relacionadas con mi familia. ¿Están entendiendo cómo se está poniendo de complejo este asunto de las dudas? Y son dudas naturales, son dudas que existen. No estamos hablando de ningún secreto o de algo que nosotros no conocemos. De alguna manera, en algún momento, algunos hemos pasado por esta situación. ¿Habré sido yo un buen esposo? ¿Habré sido yo una buena esposa? Cuando un matrimonio llega al final, donde se toma una decisión de irse a un divorcio o a una separación física por parte de la pareja, esa duda empieza a rondar. ¿Lo habré hecho bien? ¿Lo habré hecho mal? ¿Dónde fallé? Son dudas naturales del ser humano. Otra duda que podemos tener es si yo he sido buen padre o buena madre. Normalmente, cuando un hijo de nosotros comete un error, nosotros tendemos a preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué hice mal? ¿Por qué mi hijo cometió ese error? No supe guiarlo adecuadamente. Nos responsabilizamos de ese error, porque sabemos que nosotros somos responsables de ellos. Pero es una duda que se mantiene en nuestro interior. Y tenemos que estar con ese conflicto interno. Tenemos que lidiar con esas situaciones. Y una de las dudas más fuertes, y la entendí cuando mi mamá enfermó, ¿seré yo un buen hijo? Un buen hijo, hermanos. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Cuando tu padre o tu madre llega a una posición de enfermedad, donde esa persona no puede levantarse de la cama, donde esa persona tiene que ser atendida, donde esa persona tiene que ser bañada, donde hay que darle los alimentos, donde hay que dormir al lado de ella por muchas circunstancias, o de él, dependiendo de cuál sea el enfermo, hombre o mujer. Ahí es donde nos damos cuenta verdaderamente si soy un buen hijo. Si honro a mi padre y a mi madre. Qué fácil es honrar a alguien cuando está en la buena, cuando está en su mejor momento. Pero cuando llega una situación de esta índole, ¿podemos seguir honrándole? ¿Podemos decir, esa es mi responsabilidad? ¿Podemos seguir apoyándolo en medio de situaciones donde ya ellos han perdido hasta la memoria? Entonces tenemos un sinnúmero de dudas que son normales en el ser humano. Pero la mayor duda es la que puede llevar al cristiano con respecto a su propósito. Con respecto a creer que no está capacitado para efectuar ese propósito. Y cada uno de los que estamos aquí, sin temor a equivocarme, yo creo que hemos lidiado con esa duda. ¿Alguien no lo ha hecho? Hermana Dalila nunca ha tenido una duda de su propósito.
con tu madre, con tu propósito dentro de la iglesia, con tu llamado de parte de Dios. Hay una duda que me acogió a mí durante el mes de diciembre. ¿Estaré yo cumpliendo realmente con mi función de líder de la iglesia? Esa duda me acogió en el mes de diciembre. Sí, hermanos. Para los que se acuerdan del José Montenegro que se inició en este lugar, hubo una temporada donde yo era mucho más activo que hoy en día. Hubo una temporada donde José Montenegro no se sentaba. Yo fui nombrado ujier por la pastora Alicia, la primera pastora de esta iglesia. Ella murió y nadie me dijo lo contrario. Y yo seguí desempeñando esa función por muchos años. Cuando aquí se estaban los cultos, yo me paraba en esa puerta cuando estaba abierta. Y ahí permanecía hasta que entrara la última persona. Y prácticamente permanecía todo el culto de pie, atendiendo a las personas que iban llegando. Salía a evangelizar. Tenía célula en algunas casas. Un líder tiene que tener la capacidad de levantar nuevos líderes. Ya saben por dónde venía mi duda en aquel momento, en el mes de diciembre. Ya yo no estoy tan activo como en aquella época. Mis piernas no me han permitido hacer lo que yo hacía en ese tiempo. Y para los que son observadores, cuando yo estoy predicando, tengo que estar en constante movimiento. Yo no puedo estar parado de forma fija, porque me empiezan a doler las rodillas. Mi forma de amortiguar el dolor es moviéndome. Entonces llega un momento donde tú te preguntas, ¿estaré haciendo lo que tengo que hacer? Y estoy hablando personalmente de mí. No estoy hablando de ninguna otra persona. Pero yo creo que son dudas razonables. Son dudas que vienen a nuestra mente. Y cuando Dios te permite ver las cosas, cuando Dios te permite ver a qué fuiste llamado, tú vas entendiendo que todo eso está en el proceso del llamado de Dios. Todas estas cosas están en el proceso del llamado de Dios. Cuando entramos a una tercera edad, o cuando empezamos a sentirnos mayor, yo tengo 55 años ya. No soy viejo, pero tampoco soy un peladito. No soy un jovencito. Empiezan otras nuevas dudas. ¿Mi vida ha tenido sentido? ¿Habrá mi vida tenido sentido? Estamos hablando de personas de 70 y algo, de 80 y algo. Cuando reflexionan, podrían preguntarse si su vida ha tenido sentido. ¿He hecho las cosas correctamente? Y habrán momentos, hermanos, donde podemos ver dónde nos hemos equivocado. ¿Qué cosas hicimos mal? ¿Y cuáles son las cosas que tenemos que reparar? Dios nos permite ver todas esas cosas. ¿Dónde he fallado? ¿Y dónde tengo que corregirme? Y hablando de personas de la tercera edad o personas mayores, no sé si se acordarán del esposo de Omaira. Ese señor vino a la iglesia siendo inconverso y él tenía un cáncer terminal, un cáncer que le azotó el área del cerebro. Él lidió con eso, tuvo una recuperación, recayó de nuevo, pero en el proceso él me pidió si yo podía ir a su casa a instruirlo acerca de la palabra.
Estuve con ese señor por un periodo de 1 año y tanto, no me acuerdo bien los meses, yendo todos los jueves a su casa, yendo todos los jueves a instruirlo, a enseñarle. Y en medio de su situación, lo único que salía de su corazón cada vez que hablaba conmigo era lo mal que había hecho todo. Que él no sentía merecer a Dios. Que él no sabía cómo él se iba a poner a cuenta con el Señor. Tiene que ser triste, hermanos, llegar a una edad donde tú digas, yo lo hice todo mal. ¿Cómo me pongo a cuenta con Dios? Creer que ninguno de los pasos que tú diste en la vida fueron correctos. Y estamos hablando de tus momentos finales. No estamos hablando donde tú tienes oportunidad posiblemente de hacer una reparación y crear un nuevo sistema de vida. Este señor pudo exponerme en su momento cómo él se sentía internamente. Y a veces uno lidia con tristezas ajenas y a uno le duele en su corazón ver lo que esa persona está viviendo. Pero sabe, hermano, después de tanto tiempo, cuando uno analiza este tipo de situaciones, en medio de todo lo que él estaba sintiendo, en medio de su poco entendimiento, cuando él estaba recibiendo la palabra de Dios, cuando él estaba buscando de la presencia de Dios, él tomó la mejor elección que había podido tomar en su vida. Esa fue la mejor elección que él pudo haber tomado en su vida. Él fue bautizado en esta iglesia. Entonces él tuvo un arrepentimiento genuino. Él tuvo el deseo de estar bien delante de Dios, así sea en sus últimos momentos. Mientras hay vida tenemos esperanza, hermanos. Podemos hacer los cambios pertinentes, sin importar la situación, sin importar por dónde estemos pasando. Dios nos permite hacer el cambio y Dios nos ayuda en ese cambio. Pero hay dudas. Esas dudas son manejables. Esas dudas, algunas pueden ser sencillas y otras son más complejas. Pero el Señor nos ayuda en cada una de ellas. Nos ayuda a entender cuál es el propósito, a qué fuimos llamados. No hemos sido llamados a vivir una vida de trabajo y dormir. No hemos sido llamados a brincar de playa en playa y de baile en bailes. El hombre fue llamado a garantizar la salvación de alguna manera, a ser instrumento para la salvación propia y la salvación de otros. Todos no lo vamos a hacer de la misma manera, diferentes dones, pero el mismo Espíritu. Pero todos tenemos un llamado en este lugar. Y no esperemos el último momento. No esperemos cuando las cosas ya están casi por terminar. Podemos hacerlo con anticipación. Y podemos meditar en nuestra propia naturaleza, en nuestra intimidad, a sola con Dios. ¿Dónde estoy fallando? ¿Y dónde necesito que Dios repare mi vida? Porque solo no podemos. Necesitamos la asistencia del Señor en aquellas cosas que no hemos podido cambiar. En aquellas cosas que tienen años y no hemos podido solucionar. Cuando yo leí este pasaje, no pensaba que este pasaje podía llevarme a este mensaje. Pero de alguna manera se ilustró este mensaje cuando yo leía la palabra de Dios. Tantas cosas que podemos mencionar de este pasaje, pero Dios me inclinó a hablar acerca de la duda. Tenemos un hombre como Juan el Bautista, un hombre que dice la Biblia que estaba lleno del Espíritu Santo desde que estaba en el vientre de su madre. Y ese hombre, en medio de una situación muy arriesgada, muy fuerte para él, llegó a preguntar: ¿este es el que había de venir o tenemos que esperar a otro?
Y no era que él no conocía la palabra. Él es reconocido en el pasaje que acabamos de leer como el mayor de los profetas. Y ese hombre, con todo el conocimiento que tenía, la duda lo invadió. Cuando se toca este tipo de temas, muchos podemos pensar en nuestro interior: esto no es conmigo, esto es para los que no tienen fe. La Biblia nos dice a nosotros que el que duda es como la ola del mar, que el viento se lo lleva de un punto a otro. La Biblia nos dice a nosotros que sin fe es imposible agradar a Dios. Está escrito, es bíblico. Pero permítame decirle, hermanos, que a veces la duda es la que más te acerca a Dios. La duda es la que te hace buscar de Él con más precisión, con más fuerza. Porque tú necesitas resolver esa duda. Porque nosotros como hijos de Dios no podemos vivir encadenados a nada. Y una duda es una cadena. Una duda que mantengamos por muchos años es una cadena en tu vida. Y nosotros necesitamos ser despojados de esa cadena. Entonces la duda te puede acercar mucho más a Dios. Personas con profunda fe, personas que se destacan en el servicio a Dios, tal cual como lo hizo Juan el Bautista, han tenido que pasar por situaciones como esta. Abraham, Sara, dudaron de Dios cuando Dios le dijo a ellos que iban a tener descendencia. Y por su duda buscaron ayuda de Agar. Y por eso que tenemos los conflictos que tenemos hoy en día en el Medio Oriente. Hubo duda. Dos personas que conocían a Dios perfectamente. Moisés tuvo duda cuando Dios se le aparece en la zarza y lo manda a liberar el pueblo de Egipto. Él dudó. Él le dijo a Dios: yo no sé ni hablar. Cuando la Biblia nos dice a mí y a cada uno de ustedes que él tuvo una educación de los egipcios. Él tenía vasto conocimiento. Dice la palabra que era poderoso en palabra. ¿Qué significa un hombre poderoso en palabra? Sabe expresarse. Tiene convicción de diálogo. Sabe cómo abordar situaciones. Eso lo dice la Biblia, eso no lo dice el hermano José Montenegro. Pero él tuvo dudas. En el momento que se le asignó esa situación, él dudó. Gedeón, cuando tuvo el llamado para liberar al pueblo de los madianitas, también tuvo dudas. Se inclinó en aquello de que él era insignificante y que su familia era de escasos recursos. Y no solamente tuvo dudas, sino también pidió pruebas al respecto, diciéndole al Señor que a través del velón que estaba hecho de lana, le probara que él podía ganar. Si el velón amanecía mojado y el terreno seco, ya era una prueba. Y no solamente lo pidió una vez, lo pidió 2 veces, porque pidió lo contrario: que el velón amaneciera mojado, la tierra seca. Después la tierra mojada y el velón seco. Él pidió esa prueba. Tuvo dudas. Hombres que conocían a Dios, hombres que tuvieron relación directa con el Señor. Zacarías, el sacerdote, hace poco nuestro hermano Luis creo que predicó al respecto, cuando el ángel se le aparece a Zacarías y le dice: tus oraciones han sido escuchadas. Lo grandioso que tiene que ser que un ángel se me aparezca a mí y me diga que mis oraciones han sido escuchadas. Una confirmación como esa ya es lo máximo. Tus oraciones, Dalila, han sido escuchadas. Tus oraciones, hermano César, han sido escuchadas.
Simón, tus oraciones han sido escuchadas. Hermano Castillo, las tuyas también han sido escuchadas. Y la de cada uno de los que estamos aquí. Una confirmación directa por parte de un ángel. Y dice la Biblia que este hombre dudó por la edad que tenía él y la edad que tenía su esposa. Un sacerdote que estaba al servicio, ministraba en la iglesia, conocía el poder de Dios y tuvo dudas. Y si nos cuestionamos a nosotros mismos acerca de esas dudas, algunos de estos hombres aparecen en el libro de Hebreos como héroes de la fe. Eso no cambió en nada la relación que ellos tenían con Dios. Tuvieron dudas, son seres humanos. Así como las tuvieron ellos, las tenemos nosotros hoy en día. Pero eso no cambia en nada tu relación con el Señor. Depende, señores, de a dónde tú vas a llevar esa duda. ¿Con quién tú vas a consultar esa duda? Hay dos tipos de dudas. Está la duda lógica racional, la que te lleva a indagar, a investigar, a escudriñar, la que te lleva en medio de tu confusión y de tu poco entendimiento a acercarte más a Dios. Porque yo quiero salir de esa duda. Necesito romper esa cadena. Necesito sentirme bien delante de Dios. Hermano, es difícil venir al púlpito a tratar de ministrar sintiéndote mal con Dios. No se puede. Es muy difícil. Entonces necesito liberarme de eso para poder continuar con lo que el Señor ha pedido en mi vida, con lo que el Señor ha dado, con lo que el Señor ha entregado. ¿Cuál es mi propósito? No puedo estar encadenado si tengo un propósito. Necesito tener libertad para trabajar ese propósito. Tengo una duda racional, una duda lógica, una duda que me lleva a indagar, a buscar, a acercarme a Dios. Pero también puedo tener una duda extremista. Una duda que en vez de acercarme a Dios, me aparte de Él. Una duda que me haga escuchar otras voces, menos la voz de Dios. Una duda que me haga creer que mi válvula de escape está en el mundo y no en la presencia de Dios. ¿Por qué usted cree que las personas toman? ¿Por alegría? No, eso es mentira. Las personas toman, se drogan, hacen ciertas situaciones buscando una válvula de escape. Sí. Cuando tenemos la válvula de escape al alcance de nuestras manos. La Biblia dice: venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Aleluya. Pero preferimos llevar esa duda de una forma extrema a lugares equivocados. La idea del mensaje es que podamos entender que la duda no define ni tu fe ni tu relación con Dios. Es cómo vas a canalizar esa duda, a dónde vas a llevar esa duda. ¿Cuántas veces nuestro pastor en esta iglesia ha predicado o ha traído una enseñanza y ha dicho: si alguien tiene alguna duda, y da su número de teléfono, llámenme a este número, porque puede quedar dudas y él está dispuesto a explicarlas, a despejarlas? Y otros hermanos han dicho lo mismo. Si hay alguna duda, después del culto, después de que yo predico, acérquese a mí y yo le explico. Es una forma de canalizar las dudas. Es una forma de ir rompiendo aquella cadena. Y yo me pregunto, hermanos, si yo tengo mi tiempo de oración en privado, estoy atado a una duda, estoy pidiéndole al Señor que me ayude, y un hermano se acerca y sin que yo le haya dicho nada empieza a tocarme ese tema,
Es como cuando hay una inundación y Dios te manda un bote y tú dices que no, porque estoy esperando la respuesta de Dios. Ahí está el hermano trayendo la respuesta. Y el hermano trae todos los argumentos bíblicos y te explica cómo es el asunto. Y tú te abres con ese hermano y le explicas cuál es tu situación. Pero el hermano hace todo su esfuerzo. Te da todo lo que bíblicamente, a través de la palabra, te puede despejar de esa duda. Y tú continúas en la misma situación. Oraste, pediste respuesta, el Señor te la mandó, pero tú decides continuar en la misma situación. No hay manera de que haya cambios. No hay manera de que haya una verdadera transformación. ¿Sabe cuál es el problema de muchos de nosotros, hermanos? Que nosotros estamos esperando que Dios nos hable palpablemente al oído. Mira, hermano José, tú tienes que hacer esto, esto y aquello. Estoy pidiéndole al Señor que me dé respuesta. Dios es soberano, Dios me da la respuesta como Él quiere. Y utiliza a la persona que Él desea. Bueno, el hermano Castillo, pues, él es el que me va a dar respuesta. Y el hermano Castillo me toca todo el tema y me da las pautas necesarias para hacer el cambio. Ah, no, pero yo digo, no, el hermano Castillo no está capacitado. Dios decidió usarlo a él. Entonces vivimos arrastrando esa cadena, pudiendo haber hecho el cambio. Yo le hablé de mi duda en el mes de diciembre. Y yo despejé esa duda el mismo mes de diciembre. Yo no le di mucha larga a ese asunto. Y creo que es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. No darle tanta larga a un asunto que tú llevas arrastrando. Yo no sé esta palabra a quién está tocando el día de hoy. No sé. El Señor no me ha revelado, háblale a fulano o háblale a fulana. Pero vuelvo y le repito, este mensaje se prestaba para hablar de cualquier cosa. Había muchos temas por tocar en este mensaje, en este pasaje bíblico. Pero Dios me dice, habla de la duda. Porque es algo que está dentro de la iglesia. Es algo que está afectando a la iglesia. Todavía me acuerdo cuando el hermano predicó con la cadena en el cuello, estableciendo de qué manera vivimos encadenados por mucho tiempo y no decidimos romper cadenas. Cuando yo estaba meditando en el mensaje, me acordé de esa cadena. ¿Hasta cuándo vamos a arrastrar cadenas? Algunas cuestan trabajo, pero pueden ser quitadas. Y otra cosa que le voy a decir, hermano, hay muchos buenos predicadores, bastante buenos predicadores, pero con los predicadores que nosotros tenemos aquí en el templo, los redimidos, es más que suficiente. No se te puede hablar con la verdad de otra manera. A veces la verdad no puede ser suavizada. A veces la verdad no puede ser acomodada a tu gusto. Yo soy un predicador y cuando mis hermanos han predicado, yo he salido apaleado de esa oficina. Porque la cosa es conmigo. El hermano no sabe nada, pero la cosa es conmigo. Pero en mí está saber que Dios está hablando a través de ese hermano. No puedo estar viendo al hermano, yo tengo que ver a Cristo en el momento de la predicación. A Dios que está hablando a la grey. Dios está usando un instrumento, un barro, para hablar a la grey. Ah, no, pues si me pongo a pensar, no, el hermano no está capacitado, el hermano esto, el hermano aquello. No, señores. Dios es soberano. Y Dios usa los medios necesarios y lo que Él estime necesario para que la palabra llegue a cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O tenemos que esperar a otro? Mientras leía ese pasaje, me puse a pensar, él habrá sabido
que para él es vivir es Cristo y morir es ganancia? Es muy fácil decirlo. Es fácil, hermano. Para mí, vivir es Cristo y morir es ganancia. Pero cuando tú estás en una situación como esa, tu cabeza está en juego, tendrá la convicción necesaria. No estamos hablando de que prediqué en un culto. No estamos hablando de que salí a evangelizar. Estamos hablando de un hombre que fue destinado a preparar el camino del Mesías. Un hombre que está catalogado como el mayor de los profetas. Un hombre que decidió despojarse de su vida cómoda. Su padre era un sacerdote. Él tenía la oportunidad de vivir una vida llena de comodidades, pero él decide despojarse de esa vida. Y él es reconocido como la voz que clama en el desierto. Aleluya. Un hombre que vestía con pieles, cinturón de cuero, comía langosta y miel silvestre. Un hombre que no temió hablar acerca de la relación incestuosa del rey de aquella época. Eso fue lo que le costó la cabeza a él. Para ese tiempo gobernaba Herodes Antipas. Y realmente no era un rey. Era un tetrarca. Él gobernó la cuarta parte de lo que llegó a gobernar su padre, que fue Herodes el Grande. Juan el Bautista le señala el tener la relación con la mujer de su hermano, Herodías. Era la mujer de su hermano. Y él decidió tener una relación con la mujer de su hermano. El hermano de él era conocido como Filipos, o Felipe en aquella época, también como Herodes II. Era esposa de él. Pero a su vez, este hombre era medio tío de esa mujer. ¿Está viendo cómo andaba la vida de algunos en aquella época? Y él llegó a tener una hija con esa mujer, la que conocemos como Salomé, que fue la que pidió la cabeza de Juan el Bautista. Se atrevió a señalar todas esas situaciones. Hoy en día tenemos profetas que quieren hablar de prosperidad, que quieren hablar de que usted tiene que tener 2 casas y 2 carros, que quieren hablar de un sinnúmero de cosas que no tienen importancia. Nada de esas cosas nos las vamos a llevar para el cielo. ¿Usted ha visto a alguien que pueda llevarse su casa el día que lo entierran? O los 2 autos. No acumules tesoros en la tierra. Acumula lo que van a tener significado allá arriba. Acumula aquellos tesoros que te van a dar salvación. Vivimos una vida muy preocupados por las cosas materiales. Por eso es que vivimos una vida tan llena de dudas, tan lleno de preocupaciones, porque nos preocupa todo lo material, todo lo superficial, todas aquellas cosas que no van a tener importancia a la hora de la verdad, hermano. Cuando usted esté ante el tribunal del juicio, el Señor no va a preguntar cuántas casas usted tenía, hermano, cuánto carro usted tuvo, cuánta prosperidad usted le dio a los miembros de la iglesia. Tal vez el Señor te va a preguntar cuántas almas se salvaron a través de ti. ¿A cuánto pudiste, como instrumento de honra, llevar a los pies de Cristo? ¿Cuántos aceptaron la salvación a través del trabajo que tú hiciste? A través del trabajo que se te encomendó, a través de tu propósito. Y vuelvo y le repito, señores, no lo vamos a hacer de la misma manera. Cada uno está llamado a algo diferente. Pero todos somos guiados por el mismo Espíritu. Cuando Juan el Bautista
envía a hacer esta pregunta, yo me quisiera poner en el lugar de él. ¿Por qué Juan el Bautista hizo esta pregunta? ¿Este es el Cristo o tenemos que esperar a otro? Él sabía cuál era el propósito en su vida. Lo hizo, vivió para eso. Pero tiene que haber entrado una duda en ese momento, cuando él hizo esa pregunta. ¿Habrá servido de algo mi esfuerzo? Estoy aquí en una cárcel a punto de morir. ¿Habrá tenido significado mi propósito? ¿Lo habré hecho de manera correcta? Yo creo que en aquella época, hermanos, los que se le servían a Dios estaban dispuestos a morir. Por lo que hemos podido leer, por lo que hemos podido ver a través de la Biblia, todas aquellas personas que le sirvieron a Dios en aquella época estaban dispuestos a morir. Pero llega el momento cumbre. El momento que yo les digo a ustedes, una cosa es decirlo y otra cosa es estar en ese mismo momento exacto. Este hombre tuvo que confrontar aquella situación. Y lo que más me llamó la atención fue la respuesta de Jesucristo. Respondiendo Jesús le dijo: id, vayan allá y háganle saber a Juan las cosas que oís y que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se le ha anunciado el Evangelio. Jesús no se puso bravo con Juan el Bautista. Jesús le mandó una respuesta que afirmaba todo lo que él estaba preguntando. Yo soy el que hizo todas estas cosas. Así que tu esfuerzo no fue en vano. Tu llamado no fue en vano. El llamado de ninguno de ustedes ha sido en vano. Siempre y cuando le hayan servido al Señor. Van a tener su recompensa en el momento que estemos allá. Hay una recompensa para el que se mantiene fiel, para el que se mantiene constante, para el que sabe que puede caer y Dios lo va a levantar, para el que acepta su condición, para el que dice: dudé, pero el Señor me sacó de esa duda. Jesús le respondió, pero jamás le reclamó esa pregunta. Yo soy el que hice todas estas cosas. Tu trabajo no ha sido en vano. Y el trabajo de ninguno de ustedes será en vano, hermanos. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste del desierto? ¿Qué saliste a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Escuchen, hermano, una caña sacudida por el viento. Bambú. Sacudida por el viento, azotada, maltratada, pero no cae. Eso fue lo que salieron a ver cuando veían a Juan el Bautista. Un hombre de un carácter recio, fuerte, dispuesto a hacer la obra. Nunca tuvo dudas en el aspecto de hacer la obra. Él tuvo dudas en el momento que iba a morir. Pero en el aspecto de la obra en sí, jamás tuvo duda. ¿O qué saliste a ver? Un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. ¿Quiénes llevaban vestiduras delicadas en aquella época? Los príncipes, reyes, también. Pero muchos religiosos también llevaban vestiduras delicadas. Sacerdotes, fariseos, hipócritas, decía el Señor Jesucristo. Quieren poner carga sobre su pueblo que ellos mismos no pueden llevar.
La gente veía en Juan el Bautista a un hombre comprometido, un hombre dispuesto a hacer la obra, un hombre genuino. Y a pesar de ese momento, tuvo respuesta de parte del Señor. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Si os digo más que un profeta, porque este de quien está escrito, he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. De cierto le digo, entre los que son nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor a Juan el Bautista, pero, el pero cambia todo, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Estamos hablando de Juan el Bautista, hermanos. Jamás, escuchen, hermanos, yo voy a poder comparar lo que yo he hecho en mis 15 años de servicio a lo que hizo Juan el Bautista. No hay manera, no puedo hacer esa comparación. Pero Jesucristo le dice a aquellas personas que el más pequeño en el reino de los cielos, el más pequeño, será más que él. ¿Quiénes son, hermanos? Cada uno de ustedes. ¿Por sus acciones? ¿Por las mías? No. Porque fuimos justificados a precio de sangre. Porque somos acogidos como hijos de Dios, luego de haber aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. La obra justificadora la hizo Jesucristo en la cruz. Y nosotros estamos llamados, escucha hermano, a cumplir con el propósito. Y si no lo entendemos, pidamos entender cuál es mi propósito. ¿Para qué Dios me tiene en este lugar? ¿Dónde puedo yo aportar? En alguna área usted debe aportar, o usted puede aportar. Aquí nadie fue llamado al ministerio de la banca. Nadie. Y hay distintas líneas donde se puede trabajar. Diversos dones ministeriales. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Hay diferentes. Y cada uno tiene un propósito dentro de un ministerio. Y yo me siento honrado en lo personal, hermanos, que Dios me utilice en alguno de esos. Y creo que cada uno de los que estamos aquí debemos sentirnos igual de honrados. Dios no tenía por qué escogerme a mí. No tenía. Y si hace 16 años usted me hubiera preguntado a mí, José, ¿tú vas a predicar? No cuenten conmigo. El mayor milagro que Dios ha hecho en mi vida, señores, lo he dicho en muchas ocasiones, es haberme traído a este lugar. Costó, no ha sido fácil. Todavía el Señor está trabajando en mí. Todavía está trabajando en cada uno de nosotros. El proceso va a ser largo y extendido. Pero hasta donde el Señor me dé entendimiento, o hasta donde le dé entendimiento a cada uno de ustedes, vaya cumpliendo con su propósito. El Señor hará el resto con cada uno de nosotros. Recuerde que no es la duda, es cómo usted canaliza esa duda. La duda no debe apartarte de Dios, debería acercarte a Él. Y si en algún momento en el caminar nos sentimos agotados, nos sentimos cansados, es normal, somos seres humanos. Pero el Señor le dice a cada uno de ustedes y a mí personalmente, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo lo haré descansar. Pónganse sobre sus pies.